Bendiciones, mis amados, buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que la palabra que va a ser predicada en el día de hoy sea como agua fresca al alma sedienta. Vamos a ir a la escritura en el Salmo 126 y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El título de este mensaje es: no dejes de soñar. La palabra nos está hablando de un salmo en el cual se está describiendo la cautividad de Sión. Cuando la Biblia nos está hablando de Sión, nos está hablando en este momento histórico de Israel. Nos está hablando de una parte de la nación que se llama Judá. Judá, al igual que el norte, se volvieron idólatras. Y Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Y estando ellos allá, y nos lo describe el Salmo 137, cuando los mismos babilonios veían a los judíos, decían: ese es un pueblo de alabanzas, ese es un pueblo alegre, es un pueblo que le canta a un Dios vivo según ellos. Entonces dice la escritura en el Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Es decir, la situación de cautividad de este pueblo lo llevó al extremo de dejar de alabar a Dios. Hoy estamos viviendo una situación bien difícil: pandemia, coronavirus, en algunos casos falta de alimentos, falta de medicina, falta de médicos, y eso ha hecho que mucha gente deje de soñar porque están mirando más las dificultades y han dejado de ver a Dios. Por lo tanto, la situación, cuando viene contra nosotros, en algunos casos hace que dejemos de soñar. Dios a nosotros nos creó con propósitos eternos. Dios a nosotros nos crea para su gloria, para desarrollar propósitos de Dios en la tierra. Pero para desarrollar los propósitos, Dios pone en nosotros sueños y podemos verlo cuando estamos durmiendo, podemos visionarlo despiertos, nos vienen ideas a la mente. Este pueblo se desconectó de Dios y se murieron los sueños de ellos. Y Dios quiso crear a este pueblo. Dice: este pueblo mis alabanzas publicará. Y cuando estamos hablando de las alabanzas, no es solamente cánticos, estamos hablando de decir que ese Dios nos ha ayudado. Yendo nuevamente al Salmo 126, el verso 1 está diciendo: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Sión es un lugar que significa fortaleza. Es un lugar que, además que significa fortaleza, es un lugar de esplendor. Dios nos llamó para que su esplendor estuviera sobre nosotros. Si la gloria de Dios no está sobre nuestras vidas, entonces nosotros estamos trabajando en vano en la vida. Tiene que haber algo que nos direccione a alcanzar propósito. Los sueños vienen de Dios. Todos los sueños que Dios le da al hombre son para alcanzar grandes cosas. Dios es un Dios grande y por lo tanto es un Dios de grandes propósitos y tiene un pueblo que debe estar conectado con Él.
Y cuando dice que le está pidiendo el salmista, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Los que sueñan tienen ideales, los que sueñan dicen un día ese propósito de tener mi empresa, de tener el vehículo, de tener un estudio de grabación o cualquier otro sueño que podamos tener, eso es lo que nos hace vivir. Recuerdo la historia de un hombre que estuvo cautivo en un campo de concentración nazi. Este hombre era judío y las demás personas iban muriendo poco a poco y él fue quedando prácticamente solo. Y un día, cuando lo rescatan de ese campo de concentración, le preguntaron: ¿y usted cómo sobrevivió? Dice: la diferencia entre aquellos hombres y yo era que yo tenía un sueño, era que yo tenía un ideal. Y yo decía: no importa que esté cautivo aquí en este campo de concentración, un día voy a salir y voy a desarrollar ese sueño. Y este hombre alcanzó su sueño. Entonces Dios ha permitido que lo que nos motiva a nosotros, aparte de Él, sea soñar. Pero no podemos soñar lejos de Dios. Eso es lo que le ha pasado al mundo. El mundo se olvidó de Dios. El mundo anuló a Dios de su vida, a diferencia de aquellos que le amamos. Porque nosotros consideramos que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos alcanzar los sueños. Yo te estoy invitando en esta hora que sigas soñando. No mires las adversidades, no mires los contratiempos, no mires las noticias, no escuches las noticias si te van a desanimar. Más bien, dile: Padre, yo quiero seguir soñando. Por eso necesitas una comunión íntima con el Padre para que sigas soñando. La Escritura dice: seríamos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, va a haber motivo de felicidad y gozo, pero fíjense cómo esa risa se conecta con la lengua de alabanza. Nuestro gozo viene de Dios, nuestra alegría viene de Dios. No podemos pensar de manera irresponsable decir: yo voy a alcanzar un gran sueño sin Dios, porque Dios es quien te trae, además del sueño, la forma de alcanzarlo. Había un hombre llamado Nabucodonosor que Dios lo hizo grande en la tierra, y Dios le advirtió y le dijo: un día ese sueño que tuviste del gran árbol que eres tú, ese árbol va a ser cortado si tú te ensoberbeces y tú no reconoces quién es Dios. Y este hombre no hizo caso. Un día sale a la terraza de su palacio, se queda mirando la ciudad de Babilonia y dice que por la fuerza de él logró construir todo eso y que era el grande. Y ahí mismo se volvió loco y tuvo que ser llevado como un animal al campo. Hasta que no levantó sus ojos a los cielos y reconoció que Dios es el Dios de los dioses, es el Rey de reyes, Señor de señores, es el gran yo soy. Hasta que no reconoció quién era Dios sobre él, hasta ese día no se levantó de la tierra. Andaba comiendo hierba como un buey. Eso se llama humillación. Y yo creo que Dios está humillando. Mucha gente tenía planes lejos de Dios. Mucha gente había planificado muchas cosas para este año. Este año nos va a ir muy bien, pero lo estaban haciendo lejos de Dios. Pero aquellos que estaban soñando en Dios, aquellos que estaban diciendo: si Dios quiere, si Dios lo permite, que el Señor me ayude. Padre, tú me has dado una idea y yo pido, Señor, que confirme, que me dé la fuerza, que me dé la finanza, porque con la visión hay provisión. Es decir, que Dios da el sueño y provee lo que tú necesitas en finanzas, en recursos materiales, en personas, para que desarrolles ese sueño y que ese sueño se convierta en una visión y de la visión se haga realidad. Por eso aquí
El salmista estaba reconociendo que la boca de los que soñaban se iba a hacer realidad cuando la cautividad o los que estaban cautivos fuesen traídos de Babilonia hacia la ciudad de Jerusalén. Dios nos creó a nosotros con propósitos eternos. Dios nos trajo a esta tierra para desarrollar propósitos específicos. Recuerden a Noé. El propósito de Noé era hacer un arca para salvar el mundo antiguo. El propósito de Moisés era sacar un pueblo que estaba esclavo y llevarlo a la tierra prometida. El propósito de Josué fue llevar el pueblo, después que Moisés muere, llevarlo y repartir la tierra que Dios había prometido a Abraham que le daría a ellos. Y Josué se muestra como uno de los hombres que alcanzó el propósito, porque se alcanzó a repartir la tierra. Otro de los grandes hombres, el más grande de todos, se llama Jesús. Jesús, su propósito era ir a la cruz, morir por nuestros pecados, resucitar de entre los muertos, sentarse a la gloria de Dios para gobernar. Es decir, que los sueños tienen como fin cumplir propósitos. Por eso es la oración para decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, es decir, en este momento, quita los ojos de las malas noticias, ponla en Jesús. Ponte a orar, dile, Señor, tú me creaste con propósito eterno. ¿Para qué me creaste, Padre? Entonces Dios mismo te va a guiar. Dios mismo te va a direccionar. ¿Sabes para qué? Para que logres ese sueño. Para eso, cuando nosotros somos entrados en la restauración, cuando nuestra relación con Dios se retoma, porque estábamos lejos de Dios, pero retomamos en Dios una relación con Él. Dios envía su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos guía al propósito de cumplir en esta tierra lo que Dios nos ha asignado. Hay una palabra que se llama asignación, significa tarea. Tú fuiste diseñado para algo grande, porque si Dios es un Dios grande, todopoderoso, nosotros sus hijos tenemos en nuestro corazón su grandeza, pero para la gloria de Él, para desarrollar propósito. Y no nos vamos a detener por causa de una pandemia, vamos a seguir soñando. Hay gente que tiene los recursos, tiene el dinero, pero se están muriendo sus sueños. No es suficiente dinero. Otros dicen, no tengo dinero. No, nosotros lo que necesitamos es un Dios grande, un sueño que nos guía a un propósito. Las demás cosas el Señor las va a añadir para alcanzar propósito. Por eso el que en este tiempo no sueña se muere. Aquel que ya no dejó de aquel que dejó de soñar ya está muerto. Prácticamente está muerto en vida. Y lo que está esperando es morirse. Hay gente que desea morirse en este momento, están desesperados porque dejaron de soñar. Y dejaron de soñar porque se desconectaron de Dios. Por eso necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que el Espíritu de Dios quite toda carga de nuestra vida, abra nuestros ojos espirituales, nos haga ver los propósitos de Dios en la tierra. Yo lo he venido diciendo en anteriores ocasiones, en otras predicaciones, que después de una crisis, ¿sabe qué viene? Viene algo bueno de parte de Dios. Después que un pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿sabe qué sucedió? Ese pueblo fue sacado con mano extendida, mano poderosa, con señales de parte de Dios, y se acabó en una noche la esclavitud. Después de haber estado 400 años esclavo, casi 430 años esclavo, se acabó. ¿Sabe por qué? Porque esa noche en cada casa había un cordero por familia. Por eso es necesario que Cristo esté en nuestra casa. Por eso es necesario que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quite el pecado de nosotros. El mundo es experto en matar sueños. Se está escuchando muchas cosas que son realidades, pero hay algo que puede más que la realidad, se llama la verdad, y la verdad nos hace libres. La Escritura entonces nos sigue diciendo en el verso 2, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dios tiene un pueblo.
El pueblo de Dios se llama la iglesia de Jesucristo. Y ese pueblo es un pueblo que sueña, es un pueblo que no deja de soñar, pero nosotros soñamos no nuestros sueños, sino los sueños de Dios. Por eso el salmista dice en versos de grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, nos incluye. Nosotros, para ser parte del pueblo de Dios, necesitamos a Cristo, para que Cristo, por medio de su sangre, restaure la relación con el Padre y el Padre nos adopte como hijos. Y cuando nosotros somos adoptados por hijos, entonces nos convertimos en herederos de los sueños de Dios en esta tierra. Lo más importante es que nosotros cumplamos los sueños de Dios. Los sueños de Dios deben hacer parte de nosotros. Los sueños de Dios, al hacerlo realidad, hacen que nosotros le honremos. Y mira lo que está diciendo, en el verso 3, dice, estaremos alegres. Se produce gozo cuando nosotros deseamos cumplir los sueños de Dios. Y Dios no tiene sueños pequeños, los sueños de Dios son sueños grandes. Y Dios lo ha hecho a través de la historia. Los grandes inventores, los grandes científicos de la antigüedad, lo que descubrieron leyes de la física, eran cristianos. Los que descubrieron vacunas eran cristianos. Como se ha perdido el temor de Dios, Dios esconde su secreto. El mundo está loco buscando una vacuna, probando a ver si esa es la vacuna. La vacuna ya está. Se llama la sangre de Cristo. Y dirán, ¿y por qué la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo nos compró a nosotros a precio de sangre, porque la sangre de Cristo nos libertó, porque la sangre de Cristo hizo que nosotros fuéramos adoptados con el Padre y que las promesas de sanidad estuviesen sobre nosotros. Por lo tanto, el coronavirus no tiene más poder que la sangre de Cristo. La vacuna es para que nosotros nos restauremos del pecado. La vacuna es para que esa sangre poderosa, para que retomemos la comunión con Dios y en vez de estar quejándonos en la vida, en vez de estar lamentándonos nosotros, deberíamos estar dándole la gloria a Dios y deberíamos estar orando y buscándolo, doblando rodillas, levantando nuestras manos a los cielos, diciendo, Señor, si yo soy tu hijo, tú me das un sueño. Si yo soy tu hijo, ese sueño se va a convertir en una visión y esa visión se va a convertir en realidad con tu ayuda para tu gloria. El verso 4 está hablando de un clamor que hace el salmista: volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Estamos hablando del territorio de Israel. El Negev es un sitio árido, seco, es un desierto. Aquí no está hablando de arroyo. Lo que sucede es que aparentemente el lugar está desértico, pero debajo del Negev hay arroyos subterráneos. ¿Y sabe qué produce eso? Cuando los arroyos empiezan a fluir, viene un verdor. Eso significa que aunque el sol esté pegando fuerte al Negev, llega un momento en que esa agua empieza a producir vida y esa región se vuelve verde. Es lo mismo. Aunque la aridez de la crisis en este momento esté señalando que muchos vamos a fracasar, ¿sabes una cosa? Que la Biblia dice que de nuestro interior correrían ríos de agua de vida. Significa tenemos la vida de Cristo. El mundo está anunciando muerte, pero nosotros anunciamos vida, porque la Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra. Cuando usted toma sal y se la echa a la carne se preserva. Cuando usted pone sal en una herida, la herida se cura. Cuando usted toma sopa y le echa sal, le da sabor. Quiere decir que nosotros preservamos este mundo con la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros con nuestra palabra estamos sanando a otros, le estamos sanando el alma. Hay una enfermedad que se llama depresión, tristeza, ansiedad. La sal de nosotros es una palabra que da vida. Eso quiere decir que Dios nos ha dado autoridad para sobreponernos. La región del Negev se ve árida, pero cuando esos arroyos empiezan a correr,
toda esa región se empieza a ver verde. Cuando nosotros empezamos a proclamar la palabra en medio de la crisis, aunque haya desierto, tiene que haber un reverdecer. Y lo verde significa vida. Dios nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia para proclamar una verdad en medio de una crisis, en medio de momentos difíciles. Ahí la palabra de Dios hace su trabajo. Y el verso 5 está diciendo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Está hablando de que sí, Dios nos da sueño, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a tirar a dormir. Dios me dio un sueño, gloria a Dios. No, tenemos que trabajar por el sueño. Esta gente estaban diciendo: vamos a sembrar, porque si sembramos cosechamos. Y vienen lágrimas, significa los sueños de Dios, desarrollarlos no es tan fácil si nos cruzamos de brazos. No es tan fácil si quitamos los ojos de Jesús y lo ponemos en la crisis. Cuando nosotros utilizamos una capacidad que se llama diligencia, cuando utilizamos una capacidad que se llama también inteligencia, si tú sumas diligencia con inteligencia, vas a lograr grandes cosas. Y sobre todo, el respaldo de Dios. Y hay algo precioso que Dios nos regala, se llama su presencia. Cuando la presencia de Dios está en el asunto, ¿sabe qué sucede? Alcanzaremos, porque mira lo que dice, el 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cegar, van a recoger. Vamos a ver realidad los sueños. No importa lo que el mundo esté diciendo o esté pasando, el mundo siempre ha estado en crisis desde que Adán pecó. Vino la primera guerra, la segunda guerra, la guerra del Golfo, y siempre ha habido conflictos, pero en medio de todas esas cosas el pueblo de Dios ha salido adelante. El verso 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Por qué? Porque cuesta desarrollar un sueño. Hacer empresa no es fácil. Tomar una idea de negocio que puede ser una maravillosa, dice: pero aquí necesito dinero. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Compra sin dinero. Compra sin dinero. Atrévete a soñar, porque Dios te respalda. Dice la Escritura: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La gavilla es el fruto final. Ese es el trofeo. El trofeo para tu vida es que tú cumplas el sueño de Dios en la tierra. Lo más grande que nos puede pasar a nosotros después de la salvación es que nosotros podamos decir: lo logré gracias a Dios. Lo logré en medio de una pandemia, logré levantar una empresa a pesar de que los pronósticos eran adversos. La Biblia está llena de ejemplos en los cuales la adversidad se le cruzó a alguien, pero esa persona se levantó gracias a Jesús. Recuerdo la historia de una mujer. La Biblia habla de la viuda de Naín. La viuda de Naín, ella lógicamente había perdido al esposo, eso es lógico. Pero ¿sabes algo? Le pasa otra tragedia, pierde a su hijo. Por lo menos cuando estaba el hijo decía: mi hijo me va a sustentar. Pero cuando el hijo se muere, ahí la esperanza de la mujer se había acabado. Y esta mujer iba en una procesión donde iba un cajón, donde iba un muerto, donde ya lo que había era puro lamento. Pero llega un momento en que ese grupo de personas que van llevando el cajón se encuentran con Jesús. Cuando Jesús aparece en nuestro camino, en medio de la crisis, algo grande va a hacer Dios en nuestra vida y va a producir un cambio. Y cuando esta mujer, Jesús la ve, tiene misericordia de ella, Jesús toca ese féretro y el joven se levanta. Hay empresas que están muriendo, necesitan el toque de Jesús. Hay negocios que comenzaron y como llegó la crisis dijeron: no, vamos a dejar esto quieto porque así no podemos. Mientras pasa esta situación, sigue trabajando en la idea de negocio,
pero con la ayuda de Dios para que Dios te guíe. Porque si Dios no está en el asunto, te aseguro que vas a fracasar. Pero si Dios está en el asunto, Dios te ha dicho, lo ha puesto la seguridad en tu corazón. Si tu comunión con Dios es firme, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a levantar como un gran empresario. Aún muchos no se pudieron graduar o les entregaron el cartón, el diploma y se lo llevaron a su casa y se quejaron. Lo importante ahí es que hubo un grado. No importa si no hubo ceremonia, pero se logró obtener un título profesional que nos permite avanzar. Hay cosas que a veces menospreciamos, le damos más valor a otras cosas. La ceremonia de grado es importante, es como decir, como cuando uno se casa, hacer una ceremonia bien hermosa. Sí, pero lo importante en este caso matrimonial no es la noche de bodas, es el matrimonio que continúa. Lo mismo en este momento, la idea va a dar frutos en tu vida, pero tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que buscar. Tienes que asegurarte en este momento que tu comunión con Dios está firme. Porque si estás firme con Dios y no vas a buscar a Dios para que te den una empresa, no, vas a buscar a Dios es porque tú lo amas. Y de paso Dios te bendice. Ese es otro asunto, la bendición de Dios. Entonces en esta hora quiero animarte, amado. Quiero animarte a que retomes las ideas que tienes. Dios no es un Dios de fracaso, es un Dios de victorias. Aunque a veces las pruebas que se vienen a nuestra vida son tan fuertes que podemos desfallecer. Pero sabe una cosa, en un momento de la historia en que un hombre llamado Pedro decide salir de la barca para caminar sobre las aguas e ir al encuentro de Jesús, se hunde. Y sabe una cosa, aunque Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? La mano de Jesús se extendió y levantó a Pedro. La mano de Dios está extendida sobre los hijos de Dios, sobre nosotros los hijos de Dios, para levantarnos en este momento, no para aplastarnos. La mano de Dios es una mano de amor, se extiende y se extiende con misericordia, se extiende con amor y con provisión generosa sobre nuestra vida. Por eso en este momento es importante que tú retomes tu sueño. El sueño, cuando es de Dios, va a glorificar a Dios, no glorifica al hombre. Si nosotros al final de un sueño decimos, lo logré yo con mis propios méritos, si no hubiera sido por mí, entonces el sueño no tiene que ver con Dios. Pero decimos, si no hubiera sido por Dios, si Dios no hubiera estado en el asunto, si Dios no me hubiera ayudado, no lo hubiera logrado. Ahí está la clave del éxito de un hombre y una mujer de Dios, porque el mundo se vanagloria de que lo logra, pero los hijos de Dios, lo más grande que podemos hacer es doblarlo y decir, Señor, con tu ayuda lo logré. Si no hubiera sido por ti, no hubiera ido a ningún lado, y la gloria es tuya. Y cuando alcances el sueño, lo que tienes que hacer es darle la gloria a Dios, así como lo está diciendo, que estaremos alegres. La alegría en nuestro rostro, en nuestros labios, con una sonrisa y con un gloria a Dios, es como decir, gracias a Él lo logré, gracias a Él estoy donde estoy. Vamos en esta hora a orar. Vamos a orar en este momento a pedirle al Padre que nos dé fuerzas, a pedirle al Señor que nos ayude a seguir avanzando, porque en medio de esta crisis tenemos que seguir avanzando. No nos podemos detener, no podemos detener. Eso sí, asegúrate que Dios quiere que tú avances, porque de pronto te va a cambiar los planes por otros y está aprovechando una transición, un cambio, diciendo ya no sigues haciendo esto, ahora vas a hacer esto. Por eso tiene que ser muy personal tu búsqueda, para que estés seguro de que lo que tú emprendas es de parte de Dios y no son ideas tuyas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos pidiendo en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo. Estamos pidiendo, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a levantarnos, Señor,
a salir de la cautividad mental. Tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. A libertad fuimos llamados, dice el apóstol Pablo. Padre, fuimos llamados a ser ganadores en Cristo Jesús con la fuerza de Dios. Por eso, Señor, yo presento la vida de los oyentes, de aquellos, Señor, que son empresarios que dijeron ya no voy más, de aquellos, Señor, que tienen un empleo, de pronto lo perdieron, de pronto tú quieres levantarlo con ideas de negocio y cuando pase esa crisis van a ser empresarios, o de pronto, Señor, lo vas a cambiar de empresa para darle un mejor empleo. O de pronto muchos de los que están oyendo, Dios los está llamando al ministerio y no han querido. Y Dios te ha permitido que hayas perdido el trabajo para que te dediques tiempo completo a la obra de Dios. Son llamados específicos lo que estoy hablando en lo ministerial. Pero también está lo empresarial. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias. Ayúdale, dale dirección a tus hijos. Te pido en esta hora, Señor, que quites toda carga de ellos y pongas en ellos tu paz. Que, Señor, despiertes y abras el oído espiritual de ellos en esta hora. Que en esta hora, Señor, ellos puedan soñar. Que en esta hora, Señor, tomen decisiones contigo, no lejos de ti. Señor, porque cuando nosotros nos atrevemos a soñar lejos de ti, eso es prácticamente nos puede llevar al fracaso. Por eso en esta hora, Señor, nos atrevemos a orar a ti para decirte, Señor, queremos seguir soñando en medio de la crisis, en medio de la adversidad, para que cuando pase nos levantemos y levantemos tu nombre en alto, Señor. Yo te bendigo en esta hora. Estoy declarando bendición sobre las vidas. Si de pronto tú nunca has tenido una relación con Dios, y de pronto has ido de fracaso en fracaso y te encuentras en esta crisis y estás pensando que te vas a morir, yo te voy a decir algo. El salmista dijo, no moriré, sino que viviré. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando nosotros pensamos así con la palabra de Dios, estamos en la dirección de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque Dios tiene pensamiento de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Por eso es importante ser parte del pueblo de Dios, llamada a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios. Por eso es importante que tú decidas hacer parte de ese pueblo, que tú lo desees en tu corazón. No simplemente para salir de una crisis, sino para que tú seas un instrumento de alabanza para la gloria de Dios. Y declaro sobre tu vida que de los cielos abiertos viene respuesta. En este día viene respuesta para tu vida. En este día estoy orando para que te levantes en ánimo, para que vayas a la palabra, para que agárrate del Salmo 23. Los salmos son palabra de Dios, son cantos. Pero lo más grande del Salmo 23 que salió de la boca de Dios. Y dice el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí es donde nosotros decimos el sueño y Salmo 23, verso 1. Señor, aquí está el sueño que me diste, pero necesito que no me falte nada para ese sueño. Por eso declaro sobre tu vida paz. Por eso declaro que en esta hora el Espíritu de Dios trae paz sobre tu corazón. Pido en esta hora, ahí donde estás, si de pronto no tienes una relación con Dios, si de pronto no eres cristiano, si de pronto has andado como has querido, o piensas que estás andando bien pero estás lejos de Dios. Te quiero decir algo, necesitas de Jesús. Jesús nos lleva al Padre. Y cuando estamos con el Padre nos pasa como el Hijo pródigo. Somos transformados. El corazón es cambiado. El corazón es puesto, el nuevo corazón en nosotros. Quita Dios el corazón de piedra para poner un corazón de carne, para que las leyes de Dios estén en nuestros corazones, para que esa palabra que Dios pone en nosotros nos guíe, no al fracaso, no a la derrota, sino a la victoria, aunque vengan dificultades. Por eso, si tú quieres recibir a Jesús en esta hora, repite conmigo:
Padre que estás en los cielos, reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco, Señor, que también necesito de ti. Y pido perdón por mis pecados. Y pido que la sangre de Jesús me limpie de mi maldad. Ayúdame, Señor. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias en esta hora, Señor, y me declaro hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Que hoy sea un día de mucha bendición sobre ustedes, sobre sus casas. Que en tu casa haya una atmósfera de gloria, una atmósfera de la presencia del Rey. Que haya en tu casa no solamente abundancia de pan, sino de paz. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.